Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición para este tiempo. Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu presencia, de poder meditar en tu palabra y poder recibir de ella el aliento y el trabajo constante que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te pedimos esta bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén. La gran diferencia cuando te conviertes es que los problemas ya no los enfrentas solo, los enfrentas con Cristo. Realmente en cada problema tienes la oportunidad de ver al Señor Jesús animándote, fortaleciéndote, enseñándote a confiar en Él. Dios, dice la Biblia, nos cuida, nos protege todo el tiempo y Él lo hace a través de su palabra y a través de su autoridad y el poder que ésta representa. Pero también dice la Biblia que Él usa otro instrumento muy particular. El pasaje que estamos estudiando es: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si la vara representa a la palabra, el cayado, que es así el instrumento característico del pastor, representa el trabajo, la presencia, el accionar del Espíritu Santo. Es realmente el Espíritu Santo el que en cada circunstancia que vivimos, en cada reto, en cada dificultad, en cada problema que enfrentamos, nos hace llegar así lo que necesitamos saber. Él es el que nos enseña, nos corrige, nos muestra lo que tiene para nosotros y nos alienta a seguir adelante. El Espíritu Santo hace un trabajo muy especial en el creyente. Dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, palabras de Jesús, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra de Dios nos dice que era conveniente que Jesús se fuera, y uno puede preguntarse, ¿cómo podía convenir que perdiéramos ese contacto, que los discípulos perdieran ese contacto físico, ese contacto cercano con el Señor Jesús? Parece ilógico que prescindir de esta cercanía pudiera resultar en algo benéfico. ¿A poco no nos gustaría a nosotros, hoy en este tiempo, tener así el número celular del Señor Jesús y llamarle en los problemas que enfrentamos? Y si no, cuando menos mandarle un mensajito. Yo creo que nos respondería. Pero piensa en este momento, si Jesús todavía estuviera físicamente entre nosotros, en la tierra, y tú, por ejemplo, quisieras hacer una cita con Él, ¿te puedes imaginar los periodos de espera? ¿La lista de espera para hacer una cita con el Señor Jesús? Yo creo que entonces por eso entendemos mejor, dice la Biblia, entendemos mejor por qué la expresión les conviene que me vaya. ¿Sí? Jesús dijo que Él era Dios. Jesús enseñó acerca de la Trinidad. Vamos a entrar a esos detalles. Por ejemplo, Él dice que Él y el Padre son uno solo. Él y el Padre eran la misma persona. Por eso cuando Él está diciendo, les conviene que me vaya, está hablando de que Él quería entrar a una relación mucho más estrecha que la que hasta ese momento estaba viviendo con los discípulos. Esto sí es impresionante. Fíjate, Juan 14, 6 al 9. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús aquí está enseñando sobre la Trinidad. Él dice, yo y el Padre uno somos. Y un poquito más adelante, vuelve a hablar de dos personas de la Trinidad, diciendo que las dos son la misma. En Juan 14, 16 y 17, otra vez Jesús dice, y yo, Jesús, el Dios Hijo, rogaré al Padre,
y os dará otro consolador. En esta primera frase ya mencionó a las 3 personas de la Trinidad, pero nota estos detalles. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, nota esto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La expresión mora con vosotros. Jesús está diciendo, yo también soy el Espíritu Santo. Yo he morado con ustedes. Yo soy ese consolador, pero añade, y estará en vosotros. Aquí hay un cambio en la expresión. Ya no dice con, ahora dice en vosotros. Les está diciendo, yo hasta ahora he sido el consejero, he estado a su lado para hacer el trabajo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, el Señor Jesús le pregunta a los discípulos que habían tenido por ahí sus diferencias, discutían por el camino. Y Jesús les pregunta, ¿qué era eso que discutían en el camino? Ellos le dicen, Jesús lo sabía, que estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús los llama aparte, los llama allá y en la casa y les empieza a dar la enseñanza, lo que ellos necesitaban saber, lo que ellos necesitaban aplicar. Y entonces, cuando les habla de quién iba a ser el mayor, Jesús les dice, ¿quieres ser el primero? Tienes que ser el servidor de todos. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el que sea el último, el que esté dispuesto a ponerse en último lugar. Y así era Jesús. Todo el tiempo estaba trayendo el consejo necesario, la enseñanza necesaria, encaminando a los discípulos en el plan que Dios tenía para sus vidas. Jesús dijo, yo soy en el Padre en mí. Yo soy el consejero, ¿sí? Moro con ustedes, pero quiero algo más profundo. Quiero morar, quiero estar en ustedes. Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, la Trinidad, 3 personas en una, pero una sola persona, donde cada uno tiene un trabajo. Cuando hablamos del cayado del pastor, estamos hablando del trabajo del Espíritu Santo, de aquel trabajo que hace real la presencia de Cristo en la vida de los creyentes, en nuestra vida. Porque no se puede ser creyente sin la presencia del Espíritu Santo. Es su presencia la que hace así el sello de propiedad en nuestra vida. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate el orden, habiendo oído, habiendo creído, Dios sella nuestra vida a través del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Jesús, poco antes de terminar su ministerio, narra la palabra de Dios que en una fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy especial, a través de la cual Israel era invitado a recordar su trayecto en el desierto, el pueblo salía a habitar en tabernáculos, por eso el nombre de la fiesta, en tiendas, y recordaban su trayectoria hacia la tierra prometida y las promesas que Dios tenía para ellos respecto a una vida llena, abundante, plena, hablando del Espíritu Santo. En el último día de esta fiesta, el sumo sacerdote que presidía así toda esta reunión, toda esta comitiva, se dirigía al estanque de Siloé y derramaba agua en ese estanque, simbolizando lo que era así los ríos de agua viva que Dios había prometido. Bueno, en una fiesta así, Jesús, dice la Biblia, vamos a leerlo, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Notas el ensamble?
si Jesús no regresaba al Padre, si Jesús no se fuera, este Espíritu prometido, esta llenura prometida para todo aquel que creyera en Él, no se podía completar. El día que Jesús parte al cielo, ese día le dice a los discípulos, esperen en Jerusalén, esperen hasta la promesa del Espíritu Santo. Y unos días después, 40 días después, en Pentecostés, dice la Biblia que los que habían creído en Cristo fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a manifestar de una forma extraordinaria así esa llenura. En esa situación muy particular, muy como una señal para los judíos, ellos empezaron a hablar en otro idioma las maravillas de la palabra de Dios. Estos judíos que se reunían en Jerusalén para estas fiestas venían de todas partes del Imperio Romano. Y de repente ellos estaban maravillados de ver cómo los judíos, galileos, que no eran personas estudiadas, que no habían aprendido en ninguna escuela de idiomas esa lengua, les estaban compartiendo en su lengua del país donde venían, de la región donde venían, las maravillas de Dios. ¿Sabes? Todo el que se convierte empieza a experimentar algo nuevo que brota en su interior. Las lenguas, explica la Biblia claramente, que tenían un propósito, un sello del arranque del ministerio de los discípulos, de los apóstoles. Pero esas lenguas era un sello, era un don temporal. Primera de Corintios dice que ese don iba a cesar. Pero en cada creyente, la presencia del Espíritu siempre produce algo nuevo. Esa es la señal que te has convertido. Un amor que Dios pone por su palabra, un amor que Dios pone porque tú lo vas a buscar en oración, un amor por compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Todo esto lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hace un trabajo en todos los hombres, no nada más en los creyentes. Dice en Juan 16, versículos 7 y 8. Dice Jesús, yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y nota este versículo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque para poder ser salvo, necesitamos reconocer que somos pecadores. Dios, la gran noticia del Evangelio es que vino a salvar a los pecadores. Es una muy buena noticia cuando tú reconoces tu condición delante de Dios. Porque muchas veces el hombre, aunque sabe que ha pecado, no reconoce su condición. No reconoce la gravedad de su condición delante de Dios. Y cuando no hay reconocimiento de pecado, Dios no puede salvarnos, porque ¿de qué nos va a salvar? La palabra de Dios es la que nos permite conocer la santidad de Dios, la perfección de Dios, y entonces nos damos cuenta ante el espejo de la palabra, ante el trabajo del Espíritu, que somos profundamente pecadores. ¿Sí? Para poder salvarte, el Espíritu Santo tiene que convencerte de que has pecado, de que tu pecado te separa de Dios y que delante de Dios tú no puedes presentarte con ese pecado. Entonces Dios, por eso, al que se reconoce pecador, lo salva. Al que se cree justo, Dios no puede hacer nada con él. Por eso los fariseos no venían a Cristo, porque aunque estaban profundamente enfermos espiritualmente, como todos los hombres, se pensaban que estaban sanos. Aunque estaban ciegos, creían que veían. En el mundo hay dos tipos de personas. Los dos son pecadores. Nada más que hay unos pecadores que han reconocido que Cristo es quien vino a salvarlos de sus pecados, y otros pecadores que no creen, que no piensan, que no reconocen que Jesús es el Salvador que necesitan. ¿Sí? Sigue diciendo el pasaje de justicia. ¿Por qué de justicia? El Evangelio nos presenta la justicia de Dios, contraria a la justicia del hombre. Ese hombre que piensa, yo no he hecho cosas muy malas, o he hecho más bien que mal, me considero bueno, no he hecho mal a nadie, soy moral, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice, vas a enfrentar a un Dios
totalmente justo, totalmente santo, totalmente perfecto. Un Dios que es juez justo. Y un juez hoy te ofrece salvar. Pero si llegamos a su presencia sin la salvación, sin aceptar el regalo de salvación, entonces Dios tendrá que ser tu juez. Un juez que hoy te quería salvar, pero que aquel día, dice Jesús, solo podrá condenar. Cuando escuchamos el Evangelio, descubres algo. Descubres que Dios no puede ignorar lo que hemos hecho mal. Que su justicia divina requiere satisfacción. Que su palabra se cumple sí o sí. Y cuando Él dice, el hombre que pecare, éste morirá, hay un pago por el pecado. Y entonces entiendes que sin Cristo vas camino al infierno. Sigue diciendo, de juicio. ¿Por qué? Porque ese Dios que no puede ignorar tus pecados, te convence de que ese juicio que tú merecías, por amor, Él lo tomó sobre sí mismo. En la cruz Jesús fue simplemente a recibir el castigo que tú y yo, por nuestras faltas, por nuestro alejamiento de Dios, merecíamos. Él ya fue juzgado en tu lugar. Él ya fue condenado en tu lugar. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar el pago y el perdón que Jesús ya ha hecho posible para cada uno en la cruz. Todo ese trabajo de salvación, todo ese trabajo de convicción, de llevar al hombre, a cada persona a entender, necesitas un Salvador. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te conviertas y te salves. Yo puedo compartirte un versículo. Puedo mostrarte en la palabra de Dios, lo estamos haciendo, lo que Dios dice. Pero el que hace el trabajo es el Espíritu. El Espíritu es el que convence. Ya que te ha convencido, ya que has creído, cuando te has convertido, entonces el Espíritu sigue haciendo ese hermoso trabajo de guiarte, de hacerte saber las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, siendo Dios mismo, estará guiándonos a lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Los discípulos recibieron muchísimas enseñanzas del Señor Jesús y era imposible que ellos humanamente recordaran cada palabra, cada enseñanza, cada lección. Por eso Jesús les dijo, Juan 14:26, mas el Consolador, ese Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tú y yo podemos ver esto claramente en nuestra experiencia cuando ya le has entregado tu vida a Dios. Él es el que te recuerda, Él es el que te enseña, Él es el que te vuelve a poner delante de los ojos las cosas importantes, como leer la Biblia, orar, hablar de Cristo. El que te hace poner las cosas de Dios en un lugar primordial en tu vida. Solo el creyente experimenta esto. ¿Sí? Entonces, cuando nos convertimos, empezamos realmente a ver las cosas y a entender las cosas como Dios las ve. Es, de hecho, hasta que nos convertimos, hasta que el Espíritu entra en nuestra vida por la conversión, que empezamos realmente a creer. ¿Sabes por qué? Porque la fe es parte del fruto del Espíritu. Es cuando realmente empezamos a confiar en su palabra. Una fe, una confianza que nunca antes tuvimos, pero que ahora el Espíritu Santo la empieza a producir. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo hoy en tu vida? Quiere mantener viva, caliente, así ardiente, esa relación que has establecido con Dios. El Espíritu Santo quiere llevarte a tener victoria sobre tu antigua naturaleza. Victoria sobre el mundo, sobre el pecado. En palabras del Nuevo Testamento, quiere llevarte a tener victoria sobre los deseos de tu antigua naturaleza.
Dice la Biblia en Efesios, andad en el Espíritu y no proveáis, o sea, no satisfagan los deseos de la carne. No proveas para ellos. Cuando tenemos victoria, de algo podemos estar seguros. El Espíritu es el que la está produciendo. Si no tienes victoria sobre el pecado, si no tienes victoria sobre tu naturaleza, si no tienes victoria sobre esas cosas que Dios te ha mostrado, esto no me agrada, es porque el Espíritu no está teniendo el control que debe tener en tu vida. Nuestras fallas en la vida como cristianos, nuestras fallas en nuestra relación con Dios, nuestra falta de experiencia de victoria, nada más indica que el pastor hoy nos está llamando y te está diciendo, hay algo que arreglar, hay algo que confesar. Y Él quiere producir otra vez esas acciones concretas en tu vida. ¿Sí? El pastor es el que llama. Te dice, confiesa tu pecado, pide perdón. Y entonces el Espíritu vuelve a producir en nuestra vida lo que solamente Él puede hacer. El siguiente pasaje de Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así como el alcohol cambia la conducta de una persona, el Espíritu, de una manera concreta, cambia la conducta a una conducta correcta, cristiana, a una conducta parecida, semejante, familiar con Cristo, porque es a lo que Él nos quiere llevar. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que tu vida pueda ser llena de Él, rebosante de Él. Y Él entonces va a producir ese comportamiento definido, esa conducta diferente, una vida controlada por el Espíritu, una vida dirigida por Dios, lo cual se va a notar. Sigue diciendo Efesios 5, 19 al 21. Nos habla de 4 acciones. Primero, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí, primero hay 2 acciones bien concretas. Número 1, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es decir, llenos del Espíritu Santo, tú vas a vivir en la palabra. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tu conducta, tu andar, tus decisiones van a estar en la misma línea que Dios te ha enseñado en la palabra. Yo no puedo decir que vivo en la palabra y mis acciones, mis decisiones, mi manera de comportarme, mi manera de hablar sea contraria a lo que Dios me ha enseñado en la palabra. Para hacerlo, necesito el trabajo del Espíritu. 2. Dice el pasaje, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto significa que es Dios el que te va a permitir disfrutar un gozo en la obediencia en tu vida cristiana que te va a llevar a alabar a Dios de una manera natural, espontánea. Las palabras del apóstol Pablo son cantando y alabando al Señor en el corazón. Sigue diciendo, versículos 20 y 21, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí encontramos otras 2 manifestaciones bien concretas. Vas a dar gracias en todo. Lo que suceda, lo que venga, lo que se te presente, vas a vivir con ese profundo sentir de gratitud. Una vida llena de Dios, una vida controlada por el Espíritu, siempre le es muy fácil apreciar la mano de Dios en lo que está viviendo. Va a apreciar que lo que tiene y lo que no tiene es gracias a Dios. Va a apreciar lo que es, va a apreciar lo que enfrenta, aún los problemas. Porque el corazón lleno de Dios tiene esta gratitud. Y finalmente, dice el pasaje, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, está hablando de vivir en humildad.
Porque solamente una persona humilde reconoce y puede ser llevada por Dios a esa condición de estar sujetos unos a otros. Estar sujetos a lo que la palabra de Dios enseña, al temor del Señor. ¿Qué entendemos aquí? Entendemos que el comportamiento de tu persona, de ti mismo, depende completamente de cómo está, con qué libertad se mueve el Espíritu en tu vida. ¿Estás controlado por el Espíritu? En tu vida se va a ver, se va a manifestar, a expresar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Si no estás controlado por el Espíritu, entonces, tristemente, lo que se va a manifestar es lo contrario. Donde debería haber gozo, va a haber pesar, tristeza, desencanto. Pero Dios no quiere esto para ti. Lo que Él quiere es morar con libertad en el corazón de todo aquel que lo ha invitado a su vida. Una aclaración: el Espíritu no sale de tu vida, pero el Espíritu sí se arrincona, ahora sí que, como dice la expresión, se hace chiquito, cuando en nuestra vida permitimos cosas que lo hacen sentir mal, que lo hacen entristecerse. ¿Sí? Entonces, el Espíritu quiere revelar el trabajo de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Cristo en tu vida. Quiere hacer al Padre real en tu vida. Quiere hacer que tú experimentes el gozo de vivir para Cristo. Pero solo lo puede hacer si tú le das libertad en tu corazón. No todos los creyentes le dan esta libertad al Espíritu. Hoy yo te invito, si no estás lleno del Espíritu, si reconoces: hoy necesito arreglar este asunto, Dios está más que dispuesto. Ve con Él. Dile a Dios: lléname. Y Él, con todo su poder, con todo su amor, con toda su gracia, si se lo permites, va a limpiar lo que le estorba, lo que le impide llenar tu corazón, lo que ha ocupado el lugar que le correspondería a Él. Y entonces, cuando Dios haga esto, con tu autorización, Él podrá volver a llenar con su Espíritu tu vida. ¿Y qué va a pasar? Vas a experimentar la llenura y la conducta y el sentir que viene como consecuencia de estar llenos del Espíritu. El gozo y la paz serán una realidad y no nada más un bonito pasaje de la Escritura al cual tú aspiras, sino la realidad de tu vida. Dios te invita a que tú le abras la puerta de tu corazón, pero para que todo el tiempo Él sea el Señor de ese corazón, el que controle esa vida. Es importante que nosotros entendamos que sin Cristo no hay control para nuestra vida. Aquello que pensamos que tenemos controlado está totalmente fuera de control. En cualquier momento que tú vas y lees una noticia, en cualquier medio, en cualquier área, te das cuenta que la humanidad vive sin control. El primer paso para poder realmente recuperar la dirección, el control, lo que Dios planeó para la vida del hombre, es tomar la decisión concreta de poner tu vida en las manos de aquel que te dice: yo sí puedo guiarte, yo sí sé conducirte. Aquel que promete cuidar y velar por tu vida, como dice el pasaje, desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Quiero orar contigo. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Que vuelva a controlar tu corazón. Dios, te doy gracias por este tiempo en el cual me invitas a meditar cómo está mi espíritu, mi vida, controlada o no por tu Espíritu. Señor, hoy reconozco que necesito dejarte actuar, dejarte llenar, dejarte producir en mi vida lo que tú me has prometido. Y que por poner otras cosas
en el lugar que solo tú debes ocupar, en el trono de mi vida. Hoy he perdido ese gozo, esa paz, esa plenitud que tú me habías hecho experimentar y que hoy me recuerdas que ese es el lugar que tú tienes para mí. Te pido perdón, te pido que me llenes nuevamente. Y como David lo expresó en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Te lo pido en nombre de Cristo y te doy gracias. Amén.